Y tal como les habíamos dicho, quedó fuera de programa este tema de los conservadores de ascensores. La semana pasada hablábamos de la problemática en general de los ascensores. En la ciudad de Buenos Aires tenemos esta figura y como muchos nos escribieron, porque, repito, es una figura especial de la ciudad de Buenos Aires, en una semana donde justamente, acá lo tenemos, la cámara que los agrupa, la Cámara Empresaria de Conservadores de Ascensores y Afines, está haciendo conocer su preocupación por que en medio de este proceso de pandemia se ha hecho más laxo el tema de controles y etcétera, ¿no? Relativos a control y mantenimiento de ascensores. Vamos a contarles en realidad cómo fue el proceso y el nacimiento de esta figura. Yo tuve un antecedente, por eso es interesante contarlos. En el año 94, el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, ahí en Pasaje del Carmen, cita a una reunión, nos invita al INDER. Ya el INDER no era suscriptor de riesgos, pero nos pide la opinión, porque ya esto se venía hablando en el ámbito de la ciudad, de hacer exigible un seguro para quienes tienen que ver con el mantenimiento y la conservación de ascensores, montacargas, escaleras eléctricas, etc. Y la realidad es que en ese momento lo que les dijimos es, miren, no hay un seguro de estas características, sería un seguro de tipo profesional y en el mercado solamente los médicos tenían seguro profesional. Recién había unos primeros intentos de seguros para otras profesiones, pero siempre a través de los colegios, donde hay una obligación y un gran número de asociados, no para hacerlo en forma individual. Lo concreto es que un poco tiempo después, en el año 95, la gestión del intendente era Jorge Domínguez, sale dentro o se crea en el Código de la Edificación un artículo específico de la Ciudad de Buenos Aires, Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, un artículo específico relativo a la conservación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, guarda mecanizada de vehículos y rampas móviles. Abarcaba todo eso, se crea un libro de inspección rubricado y el propietario tenía que presentar a un profesional o empresa habilitada por el organismo municipal con domicilio en la ciudad de Buenos Aires que iba a actuar como conservador. En aquel entonces era la primera vez que se hablaba de la figura específica del conservador de estas instalaciones. No tenía límite en la cantidad de instalaciones a su cargo, pero cada 250 instalaciones tenía que tener un representante técnico. Se establecía cuál era el servicio a prestar, la periodicidad de tareas, tanto en lo que es controles, revisiones, cambio de materiales, como los cables del ascensor, etc. Hasta ahí no se hablaba del seguro. Después hay un decreto del año 96 que reglamenta esta ordenanza, pero es en el año 2001, durante la gestión de Ibarra, que, bueno, se cambia, se deroga toda la normativa anterior, se genera una nueva. Ahí específicamente nace lo del seguro obligatorio para ascensores u otro tipo de instalaciones y para los conservadores de ascensores. En el ámbito de Capital Federal, en realidad es el único profesional que tiene con un seguro obligatorio. No es obligatorio para los médicos, no es obligatorio para los arquitectos, sí para los seguros de obras ahora. Alguno me dirá, y yo mismo pregunto, ¿y por qué no hay un seguro obligatorio para conservadores de calderas? Las calderas también están dentro del Código de Edificación, también tienen una reglamentación específica de la ciudad, también tienen un seguro obligatorio, pero los conservadores de calderas zafaron. Los que sí tienen este seguro son los conservadores de ascensores. Bueno, en esta normativa del 2001, ascensores, 300.000 pesos, era la época del 1 a 1 todavía, eran $300.000 por cada instalación adicional, 50.000 pesos más. Se establecía así que cuando era el seguro de ascensores en viviendas únicas, una casa que tenga un ascensor, bueno, quedaba en 50.000, pero consorcios, edificios, etcétera, 300.000 y 50.000 por cada adicional. Y en la primera reglamentación, la suma asegurada mínima para el conservador de ascensores era 200.000 pesos. Después se llegó a 300.000. Cuando salió este tema del seguro para conservadores, volvió al mercado la discusión de
qué pasaba si era un seguro profesional o no. Sería un tema bastante insólito, si se quiere, porque, por ejemplo, ¿quién estaba habilitado a ser un conservador de ascensor? Uno de estos ingenieros mecánicos o electricistas de los que habíamos hablado en el consejo profesional, pero el tema era, si se presentaba ingeniero electromecánico Juan Pérez, decían no te podemos dar la cobertura porque sería una RC profesional al ser individual. Ahora, si Juan Pérez constituía una SRL y se presentaba como ingeniero Juan Pérez SRL, decían a una empresa se la podemos dar porque conceptualmente no era profesional sino operativa. Bueno, más allá de estar absolutamente en desacuerdo con el concepto y por qué no se le podía dar a Juan Pérez en forma individual, llevó un tiempo, pero el mercado finalmente le dio solución al tema. Hoy Juan Pérez o Juan Pérez SR tiene amplia disponibilidad de coberturas en el mercado. Finalmente el mercado respondió como correspondía. Pero lo concreto es que lo más importante, siempre veníamos diciendo o poniendo como ejemplo, yo en muchas charlas profesionales, el tema de la suma asegurada que había quedado allá 15, 16 años atrás por la no actualización y que seguía con suma asegurada mínima en pesos. En el año 2019 se introduce un nuevo cambio, una actualización de normativa. Además agregan a lo que era rampas, escalera, guarda mecanizada, dice artificio especial. Cualquier otro medio alternativo de elevación también tiene que tener este seguro obligatorio. Un clausulado complicado, con mucho de desconocimiento. Si hablamos de responsabilidad civil no podemos pedir que la póliza cubra daño propio. Sin embargo, tanto en la de ascensores obligatoria como en la de conservadores de ascensores, dice que el seguro tiene que cubrir daño a bienes propios y o de terceros. Puro desconocimiento. Más aún, en la RC obligatoria de conservadores de ascensores dice toda tarea que produzca un daño a los empleados de la empresa conservadora. Muchachos, eso se llama ART. No es una póliza de responsabilidad civil la que le va a cubrir a la empresa del conservador el daño de su empleado. A esto es lo que muchas veces criticamos de cuando se exigen seguros, pero no se le pregunta a quienes saben de seguros si por ahí no estamos poniendo una cláusula que dificulta, o en la práctica dudo de que ninguna de estas pólizas tenga esa cláusula. Pero en fin, lo concreto es que hoy, con la actualización esta que se hizo en el 2019, lo que eran pesos pasaron a ser unidades fijas. Entonces, hoy, ascensores, 300.000 unidades fijas para la primera instalación, 50.000 para cada adicional, y en el caso de conservadores de ascensores se llegó a 350.000 unidades fijas, que en aquel entonces eran primero 21 pesos, en el año pasado, a principios de este año, perdón, se pasó a 39, pero nos dicen que es inminente, quizás en agosto o en septiembre, un nuevo aumento por el aumento que tuvo la nafta, lo llevaría a valores de hoy, 52 pesos, algo así como casi un 34% de aumento, importante para tener en cuenta. Y la anécdota final, que tiene que ver con un caso trágico que ocurrió casualmente en el edificio de una compañía de seguros. Julio Arroca 530, hoy edificio de la Superintendencia de Servicios de Salud, pero si uno pasa por la puerta va a ver que ahí está el bronce que dice Sudamérica. Año 88 u 87, perdón no tener la fecha exacta, me tocó liquidar ese siniestro desde el INDER, pero bueno, fue aproximadamente 87-88, un edificio muy señorial, una entrada, pisos de mármol, escaleras, a ambos lados aquellos antiguos ascensores encofrados, todo con un trabajo de repujado, de mecánico. Claro, ¿qué pasó? Ese día, un viernes, va la empresa de mantenimiento, Otis, de las más conocidas, Otis Ascensores, trabaja en los controles que normalmente se hacen en los ascensores. Uno de ellos era que el ascensor no funcione con la puerta abierta, y erróneamente los empleados se retiran y había quedado un dispositivo, un puente eléctrico que se hace para estas pruebas conectado al tablero del ascensor. Sin saber este hecho, obviamente, a la tarde, antes del horario de salida, entra gente del servicio de mantenimiento y limpieza contratada y una señora
abre la puerta del ascensor, la deja abierta para poder operar y limpiar, estaba dentro del ascensor, alguien llama al ascensor y lamentablemente el ascensor se mueve. La señora absolutamente la toma desprevenida, termina generando un roce, casi un desmembramiento fatal, mortal, entre la cabina y ese encofrado por el cual va el ascensor, falleció. Quienes estaban en el edificio referenciaron que fue un hecho lo más parecido a una película de cine B de terror, con gritos, con sangre chorreando, una cosa tremenda, que terminamos pagando, obviamente. Digo, desde el INDER teníamos el 90% de reaseguro de la cobertura de responsabilidad de la empresa, pero el tema anecdótico es lo que vino después. Obviamente ese día hubo muchísima gente, sobre todo mujeres, que tuvieron que ser llevadas a su casa con ataques de pánico, gente que se desmayó, llamar varias empresas de seguridad, ¿no? Ya, obviamente la persona había fallecido, pero digo, la gente que sufrió el espanto de lo que fue esto, los alaridos de esta señora retumbaron en todo el edificio. Y lo que vino después fue una de las demandas más bien armadas, quiero decir, entendibles, pero que me hubiera gustado ver la parte probatoria, porque la compañía de seguros reclamó pérdidas, daños y perjuicios contra la empresa prestadora del mantenimiento de ascensores. Lo que ellos decían, bueno, elementos fácilmente comprobables, todos estos gastos de haber tenido que mandar gente a la casa en remis, gente desmayada, la atención de emergencia de gran parte del personal de la empresa por este hecho, demostrable. Pero después venía la parte de la cual siempre digo me hubiera gustado ver esa etapa probatoria, ¿no? Ascensor clausurado, gente que se demoraba porque tenía que ir por la escalera al tercer, cuarto, quinto piso, gente que no quería usar el otro ascensor por terror a lo que había ocurrido. Productores que venían, se encontraban con el ascensor clausurado, le preguntaban al ejecutivo de cuenta que venían a ver, che, ¿qué pasó? Ah, ¿no te enteraste? Vení que te cuento. Y lo que hubiese sido una simple visita de 5 minutos para dejar una póliza, una orden o lo que sea, se transformaba, decían ellos, en una charla interminable, como si fuera un lunes después de un partido River-Boca. Nunca nos vamos a enterar qué hubiese pasado con ese juicio, cómo demostraba la pérdida, la demora en la emisión. Decían que por la demora en la emisión algún productor bajó la orden y la llevó a emitir a otra compañía. Estamos hablando de una compañía que era una de las primeras 5 del mercado en aquel entonces. Era realmente un grosso del mercado. Lo concreto, la compañía de seguros que tenía la póliza, sin consultar al INDER, decidió hacer un pequeño acuerdo y pagarle una suma a su colega. Cuando vino a recuperar del INDER le dijimos, ¿y vos a quién le pediste permiso para hacer esta transacción si nosotros tenemos el 90% del reaseguro? Obviamente que le rechazamos el siniestro, pero siempre digo, me hubiese gustado ver la prueba, ¿no? Y cómo de alguna forma demostraba esa supuesta pérdida que decía la compañía. Así que bueno, ese es el antecedente y este es el caso. Por un lado les contamos de los conservadores y de esta historia del seguro que seguramente más de algún colega la debe haber conocido, si no en vivo o en directo, sino por trabajar con esta compañía. Nos vemos en un próximo programa.